que cualquier otra cosa puede esperar, ¿no? Podemos abrir un paréntesis. Yo espero que todos lo hayan abierto ya desde el comienzo. Es importante cuando venimos a las 11 de la mañana y adoramos a Dios. Nos gusta arrancar a las 11, aunque el culto empieza oficialmente a 11:30, pero a las 11 estamos aquí y estamos buscando el rostro del Señor. Tenemos un hall maravilloso para saludarnos. Y también después de la reunión, este mismo lugar se convierte en lugar de saludo y de compañerismo también. Hoy tenemos la paella, recuerden las instrucciones, así que vamos a pasar un tiempo muy de bendición, de compañerismo los unos con los otros, pero cuando llegamos a la casa del Señor, el number one es Él, y le queremos dar ese lugar a Él, queremos recoger nuestra vida, despojarnos de todo lo que nos rodea y adorarle. Y lo hacemos desde las 11. Todos están invitados a partir de las 11 al cruzar ese umbral y entrar en este recinto. Él es lo primero. Él es la prioridad. A Él le damos el primer lugar. Así que es lo que queremos hacer, lo que estamos haciendo. Esta mañana no nos acompaña un grupo de jóvenes que están en un tiempo de retiro con nuestros hermanos Pedro David y Hans, que están con ellos en este tiempo. Llegarán a la tarde, yo creo, estarán regresando, pero estamos aquí para buscar el rostro del Señor, para escuchar su palabra. Yo doy gracias al Señor por su presencia. Donde hay 2 o 3 en su nombre, ahí está Él, y aquí está Él en medio nuestro también en esta mañana. Así que vamos a ir a la palabra del Señor. Hoy continuamos como siempre con nuestro lema del año, que tiene que ver con que el amor de Jesucristo nos impulsa. Y en la última parte del año que estamos entrando ahora, quiero decir y anunciarlo también, que vamos a tener una serie especial y que vamos a comenzar próximamente. No el próximo domingo tendremos un pequeño paréntesis ahí de media preparación, pero al siguiente domingo, último domingo de septiembre, comenzaremos con una serie nueva que se va a llamar Ágape. Y vamos a estar estudiando y profundizando en el capítulo 13 de Primera de Corintios. Y va a ser un tiempo especial, les invito a todos, porque realmente estamos hablando de que el amor de Jesucristo nos impulsa, nos constriñe, dice la traducción Reina Valera, nos empuja, nos mueve, y que todo lo que hagamos, todo lo que hacemos, queremos que sea impulsado por ese amor de Dios, pero ni siquiera sabemos de lo que estamos hablando. Cuando hablamos del ágape, necesitamos vivirlo en nuestras vidas. Es un milagro, es la naturaleza de Dios en nosotros lo que nos posibilita vivir ese tipo de vida. Y quisiéramos hablar, y antes de que llegue la época de la Navidad, queremos profundizar en este tema ágape. Y hoy, un poco también en preparación, yo quisiera hablar, mi tema en esta mañana es el gran mandamiento, que tiene que ver mucho con el tema del ágape también, con el tema del amor de Dios y con el lema general de este año, y tiene que ver con nuestra visión como iglesia también. Nuestra iglesia tiene una visión que está formada, está construida sobre 2 grandes declaraciones de Jesús, que son la gran comisión y el gran mandamiento. Y esto no es algo fortuito, no es una forma de hacer las cosas. Yo recuerdo que cuando yo estaba estudiando en el seminario bíblico de teología en Alemania, tenía tiempos, los fines de semana eran libres y entonces pues casi todos los estudiantes se iban a sus casas, aunque vivían por allí, en Alemania, ¿no? Aunque fuesen más de 200 kilómetros, pero se desplazaban. Pero mi casa estaba en España, yo no me iba a venir a Madrid para un fin de semana, cada fin de semana. Así que yo y alguno más que no teníamos dónde ir, pues nos dejaban, estábamos en las instalaciones. Y eran tiempos de gran bendición para mí, porque eran tiempos donde yo apartaba el fin de semana y estaba solo y estaba en la presencia del Señor y le buscaba. Y mucho, yo creo que de mi ministerio se construyó en esos tiempos. No hago de menos el aprendizaje y todo, que fue muy bueno, pero esos tiempos de búsqueda del Señor para mí fueron intensos e importantes. Y en alguno de esos fines de semana delante del Señor recuerdo muy bien estar preguntando al Señor: Señor, realmente, ¿qué quieres tú de mí aquí, hoy? Porque creo que esa es una pregunta muy importante que todos debemos hacernos. ¿Qué quiere el Señor de mí? ¿Qué quiere el Señor de mí aquí, ahora? Porque hay muchas cosas que Dios quiere, pero ¿qué quiere de mí?
¿Qué quiere de mí ahora en este tiempo? ¿Y qué quiere de mí aquí? ¿Qué es lo que tú realmente quieres que hagamos? Y recuerdo clarísimamente en aquel tiempo cómo el Espíritu de Dios me llevó a estas dos grandes declaraciones. Porque de todo lo que Jesús enseñó, hizo y dijo, al final, ¿cuál es el encargo que nos deja? ¿Qué quieres tú que hagamos aquí? ¿Por qué no nos llevas ya contigo? ¿Por qué seguimos aquí? Y las dos declaraciones son el Gran Mandamiento y la Gran Comisión. Años más tarde, cuando un pastor muy conocido escribió un libro que se llama La vida con propósito, y desmenuzó eso en diferentes propósitos basado en el Gran Mandamiento y la Gran Comisión, mi corazón ardió por dentro porque yo dije, wow, esta es una persona mucho más estructurada o organizada que yo, que soy muy bohemio y muy desorganizado, que hasta llevo el móvil encendido cuando voy predicando. Pero de esto se trata, el Gran Mandamiento fue un recordatorio tremendo en mi corazón. Y por eso cuando hablamos aquí en la iglesia, y yo muchas veces no recuerdo estas cosas o no las estoy insistiendo constantemente, pero si decimos que en nuestra iglesia la adoración es un área muy importante, es porque es lo que dice el Gran Mandamiento, amarás a Dios por encima de todo, darle a Él el primer lugar, eso es adoración. Si hablamos de ministerio es porque el Gran Mandamiento habla de que amemos al prójimo como a nosotros mismos y nos sirvamos que sea igual. Hay una horizontal importantísima y tenemos que servirnos los unos a los otros. Porque está ahí, es lo que Jesús nos dijo. Si hablamos de evangelismo es porque en la Gran Comisión Jesús dijo, id y predicad el evangelio a toda criatura. Nos dijo claramente que quería que hiciésemos eso. Si hablamos de discipulado, es porque en la Gran Comisión Jesús dijo, id y haced discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas. Estamos reproduciendo lo que Él dijo que hiciéramos. Y si hablamos de compañerismo, es porque Él dijo, id y bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, lo cual implica incluirlos en una familia, y en una familia hay compañerismo, se comparten cosas que son mucho más allá de cosas muy trascendentales, se comparte el día a día. Y eso es algo que necesitamos, y eso es la iglesia. Y yo entiendo y entendemos en la iglesia Salem que esta es nuestra visión y esto es lo que proyectamos. Y todo ello gira en torno a algo muy importante, que es el amor de Dios. Y esto, algunos piensan, bueno, es que esto es un corsé. Escúchame, el corsé nos lo puso Jesús. Nos dijo exactamente lo que quería que hiciéramos. Y el que quiere buscar los 5 pies al gato, pues que los siga buscando. O quien quiere salirse de ese corsé, pues es muchas veces simplemente para tratar de hacer su propio plan y salir, justificar de alguna manera hacer lo que quiere hacer, pero no se trata de mi opinión, ni siquiera de mi entendimiento, sino de obedecer lo que Jesús nos dijo que hiciéramos. Y eso es lo que deseamos. Y de estas dos declaraciones de la Gran Comisión y el Gran Mandamiento, la que fue primero fue el Gran Mandamiento. La Gran Comisión fue cuando Jesús iba a ascender al cielo, al final de su ministerio, ya una vez resucitado. Pero antes de resucitado, habló del Gran Mandamiento, y esta es la que es mi tema hoy, y tiene mucho que ver también con el lema del año. Y quisiera que leyéramos este pasaje. Vamos a leerlo, está en Mateo, en el capítulo 22, desde el versículo 34 hasta el versículo 40. Vamos a leerlo y ¿por qué no? Sí, pongámonos una vez más en pie. Ustedes saben que me gusta leer la palabra del Señor en pie, y así tampoco aquellos que están ya medio dormitando, pues se desperezan un poco. Leemos juntos la palabra del Señor. Los que tengan dispositivos a la mano, echen mano de ellos. Los que no, en la pantalla lo tenemos. Estas son palabras de Jesús. Mateo 22, desde el 34, y voy a leer hasta el 40, y después oramos, nos sentamos, meditamos en esta palabra antes de participar del tiempo de compañerismo al final. Entonces, los fariseos, dice la palabra del Señor, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Y estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron, de David. Él les dijo, pues ¿cómo David en el Espíritu le llama Señor? Diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies.
Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Amén. Amén. Tremendo pasaje, digno de ser analizado. Es algo muy sencillo, algo que Jesús dijo, algo que Jesús declaró en frente de los judíos en un momento en que le estaban reclamando atención y que diera su opinión. Vamos a orar y nos sentamos y meditamos en esto que hemos leído. Señor, muchas gracias por tu palabra. Muchas gracias, Señor, por dejarnos instrucciones claras, Señor, de lo que debemos hacer. Muchas gracias por darnos tu palabra preciosa, Señor. Y queremos leerla, queremos escucharla, queremos vivirla, queremos reproducirla en nuestras vidas. Toma nuestros corazones, Señor. Ayúdanos y ayúdame en esta mañana a compartir de ti con sencillez, Señor. Unge mis labios, unge nuestros oídos, nuestros corazones, Señor, para recibir de ti. Si hay cualquier persona aquí que no te conoce, Dios mío, que este sea el gran día de descubrir que tú eres real, que Tú eres la respuesta a todas esas preguntas, que todo lo que está buscando está en ti, en una persona, en ti, Señor. Y ayúdanos hoy, Señor, a reflejarte a ti, a exponer quién eres tú, Señor, sin que haya impedimentos, sin que haya cosas que manchen o desdibujen de alguna manera tu figura, Señor. Gracias, Padre. Gracias por este momento, por esta mañana, y bendice tu palabra en nuestros corazones, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Tomen asiento, hermanos. Gracias. Y vamos a meditar en este pasaje, tremendo pasaje, digno de ser analizado, y mi análisis es muy sencillo, pero es que el Evangelio es eso, es muy sencillo, es algo que podemos alcanzar sin grandes dotes de inteligencia o de intelecto. Como introducción, brevemente quiero decir que aquí este pasaje tiene que ver con un enfrentamiento entre Jesús y los principales judíos, la gente que tenía reputación, entre los cuales había diferentes sectas, y aquí se mencionan a los saduceos y a los fariseos. Quiero decir como introducción que los saduceos y los fariseos eran dos sectas judías que convivían en aquel tiempo, dos de ellas, de las más importantes probablemente, y había diferencias claras entre ellos. No son lo mismo, cuando leemos de saduceos y de fariseos no es lo mismo. Los saduceos, por decirlo de alguna manera, eran gente del templo, gente muy rigurosa, muy de la palabra escrita, gente sobre todo de la clase alta, gente que en tiempos pasados pues, se habían también aliado con el poder político. Israel estaba en una etapa en que estaba siendo dominada por otras naciones y fueron varios los imperios que pasaron. Ellos siempre tuvieron ahí ciertas conexiones y eran gente más bien de clase alta. Mientras que los saduceos eran muy educados y muy ilustrados en todo y muy conocedores y con gran potencial intelectual y de conocimiento y de clase alta y poder económico. Los fariseos eran gente más llana, más normal, muy respetados por el pueblo porque eran gente más del día a día, pero gente muy devota y gente muy aferrada también a la palabra, que se esforzaba en cumplir la palabra y que cuando no se entendía la palabra, traducirla de alguna manera a un lenguaje entendible para la gente y tratar de hacerlo más asequible. Por lo tanto, la intención de los fariseos era muy buena. Lo que pasa es que en ese intento pues, llegaron a un punto en el que la religiosidad, el ser humano, la religiosidad al final se mete, y Jesús tuvo grandes encontronazos con ellos y palabras duras hacia ellos porque los acusaba de ser hipócritas y de tratar, y que invalidaban la palabra de Dios con sus ideas y con cosas añadidas que ellos traían para tratar de hacerlas asequibles al pueblo. Entonces son dos sectas religiosas aferradas a la ley de Moisés, cada uno en su manera, pero diferenciadas, opuestas, pero tenían un punto en común. El punto en común es que a Jesús lo querían destruir. A Jesús lo querían quitar de en medio, tanto los unos como los otros. Les era incómodo, era un personaje que querían quitar de en medio, y aquel día, lo que hemos leído, pues se juntaron. Es un día en el que se juntaron, por su lado los saduceos, por su lado los fariseos, hicieron casi equipo, aunque de forma diferenciada, pero su propósito era pillar a Jesús en un renuncio y encontrarle alguna forma algún error por el cual pudieran meterle mano, pudieran atacarle. Y empiezan los fariseos, claramente en el versículo 15, tratando de sorprenderle, se nos dice, trataban de sorprender a Jesús en alguna palabra. Y esta historia son tres veces. Comienzan los fariseos, luego vienen los saduceos, luego vuelven los fariseos. Al principio
Es este famoso pasaje, ¿no? Cuando llegan los fariseos y le hacen pregunta a Jesús, le preguntan por lo de la cuestión del tributo, lo del César. ¿Hay que dar o no hay que pagar impuestos o no hay que pagar impuestos? Pregunta difícil cuando eres un líder espiritual y tienes que tratar de decir, bueno, tú sabes que roban, tú sabes que... Jesús dice, dame una moneda, la famosa respuesta de Jesús. Y les hace callar con esa respuesta de quién es la inscripción, dad a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Frase para enmarcar de Jesús, ¿no? Y les hace callar. Los saduceos entonces, los fariseos se echan para atrás, entran los saduceos y le hacen esta otra pregunta de la resurrección. La historia de esta señora, que no sé qué haría, pero que tuvo 7 maridos, fueron muriendo todos, y ella los sobrevivió 7 veces, ¿vale? No vamos a elucubrar qué pasaba ahí, pero algo raro, convendrán conmigo en que algo raro pasaba. 7 tipos, ¿vale? Y entonces, al final muere el 7º también. Conoce la historia, ¿no? Y le dicen, entonces en la resurrección, ¿con cuál de ellos? Esperando que Jesús diga, pues... el amor auténtico fue el 3º, o algo así, o el primero, no, el primero. Y Jesús le dice, ignoráis, erráis ignorando las Escrituras, porque en el reino de los cielos no va a ser así, serán como los ángeles de Dios, no se darán en casamiento, bla, 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 y los para. Y entonces además les dice, pero vosotros, porque un punto que los saduceos tenían es que no creían en la resurrección, los fariseos sí. Pero los saduceos no creían en la resurrección, por eso preguntan eso, como diciendo, ¿qué tontería de la resurrección? ¿Qué no pasa? Tratando Jesús le dice, pero erráis porque cuando decís que no hay resurrección, la palabra dice que Dios es Dios de Abraham, Isaac y Jacob. ¿Dónde están estos 3? En la tumba, ¿no? Y Jesús dice, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Así que eso de que no resucitan y los deja... así, a los saduceos, ¿no? Se retiran los saduceos. Y vuelven a la carga los fariseos. Están tratando de agarrar a Jesús en algo. Y es cuando sucede este episodio que hemos leído, la tercera historia en la que tratan de encontrarle a Jesús porque han fracasado. Y entonces ahora vienen animados al ver que Jesús ha callado a los saduceos en un tema que es polémico con ellos también, vienen y ahora le plantean a Jesús, vienen con un principal de la ley. La palabra en griego es nómicos, era un jurista, un experto. Era un abogado, pero de rango superior, y le hace a Jesús una pregunta que es relevante. Es una pregunta que Jesús no rechaza, como anteriormente cuando le vienen con lo de la moneda y les dice, hipócritas, que me queréis, estáis tentándome. Aquí no, aquí les responde. Y la pregunta es relevante, la pregunta que hace este experto es, ¿cuál es el gran mandamiento? O sea, que muchos se acercaron así, Señor, ¿qué he de hacer? ¿Qué hay que hacer? A ver, dinos, a ver, gran maestro, ¿cuál es el gran mandamiento? La pregunta es normal, es algo que se podía esperar de él y de los hombres que representaba, porque los rabinos de aquel tiempo eran gente consagrada al legalismo, lleno de sutilezas, sostenían debates extensos y constantes sobre cuál sería el mandamiento, qué mandamientos eran más grandes y cuáles eran más pequeños, cuáles eran muy importantes y cuáles se podían pasar por alto, ¿no? En Mateo capítulo 5 Jesús les reprende por esto, les dice, estáis enseñando cosas, haciendo mandamientos grandes y pequeños, y Jesús dijo, cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos que llamáis pequeño, será llamado pequeño en el reino de los cielos. Cualquiera que enseñe a los hombres a cumplirlo será llamado grande. Jesús está hablando de esto, por lo tanto... O cuando en el capítulo 15 de Mateo, Mateo 15:1, cuando están los discípulos, ¿te acuerdas que comen espigas sin haberse lavado las manos? Y dicen, ¿por qué invalidan la tradición? ¿Por qué quebrantan la tradición y comen sin lavarse las manos? Y Jesús les dice, ¿y por qué vosotros invalidáis el mandamiento con vuestra tradición? Y ponéis tradiciones y historias vuestras en lugar... Entonces Jesús, era habitual escucharles este debate sobre cuál sería el mandamiento más grande que otro. O sea, de los 613 mandamientos, mira la ley judía, de los 613 mandamientos que tenían. 248 de los cuales eran positivos, 365 negativos, o sea, órdenes y prohibiciones, 613 en total. Entonces, tenían un debate constante de cuál era mayor, cuál era más pequeño. Aquí la pregunta es superlativa. ¿Cuál es el mayor de todos? ¿Cuál es el más grande? ¿Cuál es el mandamiento más grande? Resúmenoslo. Dinos de una vez ya lo que 613. Los tenemos todos aprendidos y se los sabían bien. Eran gente que conocían la ley perfectamente, ¿no? Y Jesús se descuelga
con una de las declaraciones más importantes y más increíbles, lo que conocemos hoy como el Gran Mandamiento. Y hace esta declaración que hemos leído, y además dice algo fundamental, dice, toda la ley, vuestros 613, toda la ley y los profetas dependen de estos dos. Y recordemos que no se está inventando nada Jesús, que esto es algo que está en la ley. O sea, los dos son amarás a tu Dios por encima de todas las cosas y al prójimo. Amarás a tu Dios, eso ya estaba en la ley, o sea, es un mandamiento en la ley. En el Shema Israel, lo leemos en Deuteronomio 6, cuando dice, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás a Jehová tu Dios con todo. Eso ya estaba, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Eso estaba, ¿no? O en Levítico 19, igual, cuando habla de los extranjeros, no angustiarás al extranjero, no tratarás a tu hermano mal, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Estaba escrito ya. Jesús los coge esos dos y dice, ¿cuál es el gran mandamiento? Estos dos resumen. Toda la ley y todos los profetas dependen de estos dos. Y yo quisiera simplemente desarrollar lo que Jesús está enseñando aquí. Y veo en ello dos grandes titulares. El primero de ellos es simplemente el amor. El primer titular que yo haría tiene que ver con el amor. Está claro que resulta ahora que toda la ley, ¿te acuerdas de la ley? Las tablas de la ley. Todas las prescripciones, harás esto, harás esto, harás esto, harás esto, no harás esto, no harás esto, no harás... Al final resulta que según Jesús, todo tiene que ver con una sola cosa, amor. Amor auténtico. Por eso vamos a tener la serie acerca de ágape, porque no está hablando de cualquier tipo de amor. Está hablando de algo que no comprendemos. Y lo vamos a mirar detenidamente. Pero todo ello, todo el deber del hombre, la ley moral y espiritual, todo lo que Dios espera del hombre se puede resumir en una cuestión que si hubiera que resumirlo, tiene que ver con el amor, con una sola palabra. Y es como si fuera un choque, porque la ley no tiene que ver tanto con amor según nosotros, pero la ley de Dios. Al final Jesús es la palabra hecha carne y Jesús es amor puro de Dios, la revelación más grande del amor de Dios. Todo, dice él, tiene que ver con el amor y Pablo mismo lo vuelve a enfatizar. Mira este versículo o estos versículos en Romanos en el capítulo 13, versículos 9 y 10, donde dice Pablo, porque dice el apóstol Pablo, que era también una especie, era fariseo, era un hombre que conocía la ley, dice, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor, dice Pablo. El cumplimiento de la ley es el amor. O sea que, primer gran titular, la ley, el gran mandamiento, amor. Amor, amor ágape. Cuando usa amor está hablando de ágape y es el cumplimiento de todo lo que Dios espera de nosotros. Lo dice Jesús, lo dice Pablo, lo leemos en el Nuevo Testamento, lo estamos aprendiendo constantemente y lo que sucede es que somos absolutamente incapaces de vivir esto. Somos absolutamente incapaces de mostrar esto en nuestras vidas. Y claro, al principio Dios dio una ley a su pueblo. Dios no le dijo amor, 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 amor. Les dio una ley. Pero resulta que la ley, todos sabemos que nadie la podía cumplir. Por lo tanto, la ley, como dice en Gálatas, fue un ayo, una especie de educador, una especie de indicador de ciertas pautas de comportamiento, mientras llegaba el cumplimiento de la auténtica promesa y la revelación y el plan de salvación en Jesús. Pero la ley no salva a nadie, lo leemos constantemente en el Nuevo Testamento, porque la ley, contrariamente a lo que ellos creyeron, pensaron que aquello era la salvación, eran pautas, era una especie de educador, era una especie de orejeras que les ponían para ir por aquí, pero en el fondo nadie, y Dios lo sabía, nadie podía cumplirlo, por eso había un sistema de sacrificios, porque vas a fallar, chico, vas a fallar, y cuando falles, por lo menos, humíllate, reconócelo, trae un sacrificio, ponte a bien con Dios, porque yo ya sé que tú vas a fallar. Entonces la ley no era la salvación, si había que recurrir constantemente a sacrificios, no era la salvación, no era el plan ideal era Jesús, que es el sacrificio vivo por todos nosotros y una vez por todos. Por lo tanto, solamente podemos vivir esto en Jesús. Pero el primer gran titular es que la ley se resume en amor. Ágape. Ágape. Y olvídate de los 613. Ágape. Es lo que Jesús dice. Toda la ley se resume en estos dos. Y ese es el primer gran titular. El amor. Pero
el segundo gran titular, que es al que me quiero referir en esta mañana más, de emplear algo más de tiempo, es que ese amor se convierte en un mandamiento definiendo dos vertientes claras. Y es muy sencillo, porque está claro y todos lo hemos leído claramente. Son dos vertientes que son hacia Dios y hacia el hombre. Esta es la famosa vertical y horizontal. ¿Sabes lo que es esto? ¿Sabes lo que es? La famosa vertical y la horizontal. El gran mandamiento, que llega antes que la gran comisión, ¿eh? Para llevar a cabo la gran comisión necesitas conocer el gran mandamiento. La gran historia de la vertical y de la horizontal. En el Sermón del Monte Jesús habla mucho también de la obligación, del día a día, de cómo esa horizontal se debe dar y cómo debemos comportarnos, y se plantean con mucho detalle. Pero hay algo muy importante aquí en esta declaración que Jesús dice, y es el orden. El orden de los factores sí altera el producto, en este caso. La vertical es primero, la horizontal es después. Son semejantes, pero hay un primero y hay un segundo. No puedes invertir la cruz, no puedes hacerlo al revés. Si no ponemos a Dios en primer lugar, si no ponemos nuestra relación con Dios en primer lugar, algo va a estar fallando. Todo lo que no nace de una auténtica relación con Él, toda la horizontal que queramos hacer, que no nazca genuinamente de lo que ha sucedido primeramente en nuestra relación con Él, algo está fallando. Por algún lugar va a hacer aguas y durará lo que te duren las ganas y las fuerzas, pero se acaba en algún momento, porque no es ágape. Ágape no lo tenemos, necesitamos agarrarlo en la vertical. Por lo tanto, este orden es importantísimo. Cuando lo cambiamos, si pones primero la horizontal, eso se llama convivencia, se llama tolerancia, se llama educación, se llama bienestar social. Es lo de hoy. Quito a Dios de la ecuación y nos bastamos y nos sobramos solitos para montar una civilización con Dios fuera de ella. Eso es horizontal. Y construimos y hacemos leyes para la tolerancia y para llevarnos bien, pero nos hemos olvidado de la vertical totalmente. No funciona así. El gran mandamiento tiene que ver con la vertical primero y con la horizontal después. Porque poner la horizontal primero es vivir lejos de Dios, lejos del temor de Dios. Y el vivir, ya lo hemos aprendido, el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Y el principio del desastre es vivir sin temor de Dios. Vivir pensando que nosotros podemos organizar nuestra propia vida. Y el orden de Dios es clarísimo. Dios primero, ¿se acuerdan de lo de los mexicanos? Primero Dios. Primero Dios, pero literal. Primero Él. En primer lugar. El otro día estaba hablando con una persona que venía a buscar al Señor y quería cambiar su vida. Y le dije, y me hablaba del Señor, yo quiero definitivamente cambiar. Yo le dije, pero ¿entiendes el Evangelio? ¿Entiendes el Evangelio? ¿Has entendido el mensaje de salvación? Y me dice, sí. Y le dije, sí, explícamelo. Explícame qué es para ti, Lázaro. ¿Qué es el Evangelio? ¿Qué has entendido? Y me dice, bueno, pues Dios quiere que yo no me comporte así. Dios quiere que yo viva una vida, que haga el bien y que yo trate a mis semejantes de otra manera, que yo no puedo seguir así. Yo tengo que cambiar, Dios quiere que yo cambie, yo lo sé. Él vino, Jesucristo, y murió por mí, y Él quiere que yo cambie de vida. Y dije, ¿no has entendido? ¡Nada! ¡Nada! Porque le dije, ok, dime una cosa, ¿cómo te ve Dios a ti? ¿Cómo te ve Dios a ti? Y me dice, mal. Digo, no has entendido nada. Nada. Porque el mensaje de la salvación es que Cristo muere por mí. Efectivamente, yo estoy en mis delitos y pecados y merezco el castigo, pero el castigo que venía sobre mí inevitablemente, Dios lo desvía hacia Jesús y el golpetazo se lo lleva a Él en la cruz por mí. En el momento en que yo estoy en Cristo, soy una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Estoy en Cristo. Mi culpa es sobre Él. Él es culpable de mi culpa. Sobre mí es su justicia. Y cuando Dios me mira, no me ve mal, señores. Ve a Jesús. Porque estoy escondido detrás de Él. Y Él no puede mirar a través de Cristo. Él ve a Cristo. O al contrario, Cristo me ha hecho transparente. Cuando Dios me ve, ve a Jesús. Ve su justicia en mí. Ese es el milagro
esa es la salvación. Él no me ve mal. Y si yo no entiendo, cuando yo entiendo el perdón que no merecía, pero que me fue dado por puro ágape, por puro amor de Dios, eso me pone en una relación personal con Dios y estoy preparado para construir la horizontal de una manera diferente. Eso es lo que nos impulsa el amor de Cristo. Nos impulsa el amor de Cristo. Nada de lo que hagamos, si no es primero la vertical, no podemos ir. Por eso es el primero y por eso es el orden es importante hacia Dios. Y hay varias cosas que dice de amarás a Dios por encima de todas las cosas. El primer y gran mandamiento, amarás a Él. Hay varias cosas que dice. La primera de ellas dice, le amarás con todo tu corazón, ¿no? Amarás al Señor tu Dios con el corazón. El corazón es el eje de la existencia nuestra. Es el manantial de la vida. Amar a Dios con todo el corazón. En la Biblia, en el lenguaje bíblico, es el espíritu, es la esencia. Es lo más importante y básicamente, porque no se trata de excedernos en el análisis aquí, pero entender que cuando está hablando del corazón, está hablando de que Él tiene que tener el primer lugar en nuestras vidas. Amar a Dios con todo nuestro corazón significa que Él es lo primero. Number one. Lo primero en nuestras vidas, ocupa el primer lugar en nuestras vidas. Escúchame, la mayoría de las cosas se solucionan cuando Jesucristo ocupa el primer lugar. Poner a Dios en el primer lugar de nuestras vidas soluciona la mayoría de nuestros problemas. No es por un hábito nuevo, no es por una dieta, no es por una terapia, hay cosas que ayudan mucho. Pero poner a Dios en el primer lugar, te aseguro, que pone las cosas en orden. Sitúa nuestras prioridades, ponerle a Él en el primer lugar. Es edificar sobre la roca. Y si estás dispuesto a hacer eso, habrá cambios. Eso significa amarle con todo el corazón, con todo nuestro corazón. Segundo, dice, no solamente con todo nuestro corazón, dice, amarás a Dios con toda tu alma. El alma, otra vez, no voy a exceder aquí, el original tiene una variedad de significados, pero es evidente de que está hablando de toda actividad emocional. Amarás a Dios con tus emociones. No podemos amar a Dios con simplemente el corazón, en primer lugar, pero luego nuestras emociones dejarlas desconectadas. La vida espiritual tiene que ser más que meras convicciones, tiene que ser emocional. Como todo en la vida, porque somos seres emocionales, lo somos. ¿Te imaginas una relación con tu esposa en la que le digas, mi amor, te he comprado esta rosa porque fomentará las posibilidades de comunicación entre nosotros que están bastante maltrechas? ¿No? ¿Te imaginas? Cariño, ¿qué opinas de la posibilidad de que nos reproduzcamos? Venga, ya eso no pasa así. Va a venir un bebé y la casa se queda pequeña. Tendremos que habilitar algún lugar para tal fin, cariño. Sí. ¡Vamos! No es así. ¿Te imaginas una relación en la que queda fuera absolutamente toda emoción? No es auténtico, no es real. No puedes amar a Dios, decir que Él está en primer lugar y tus emociones están como que desconectadas. Yo no te pido que me bailes una samba. Pero te voy a decir una cosa, el Señor merece lo mejor de nuestras emociones. Yo me sangra a veces, o sea, a mí yo soy, no voy a decir fanático porque no soy fanático de prácticamente nada, pero sí me gusta el fútbol. Y cuando veo algún partido así importante, por decir algo, el Sevilla, el campo del Sevilla, ¿habéis visto el campo del Sevilla? ¿Habéis visto a la gente cuando cantan el himno? O el Liverpool, and you never walk alone, you never. Se les sale el alma por unos señores vestidos de diablos rojos. Así se llaman. Y cuando meten un gol no te digo nada. Los abrazos y los saltos y lo que hay. Y venimos a la presencia de nuestro Dios que ha dado todo por nosotros, porque te digo, ese jugador mañana le van a hacer una oferta y se va a ir a otro sitio. Créeme. Y nosotros estamos en presencia del que dio su vida por nosotros y decimos, no, yo le amo con el corazón. Pero el alma, es que a mí no me emociona, vamos. Tienes que amarle. No me digas que amas al Señor si no hay algo que se te pone la carne de gallina cuando estás en su presencia, cuando lees de Él, tienes que amarle. Si no, ni siquiera sabes, no hay algo que falta. El mandamiento es con todo tu corazón, con toda tu alma. Y tercero, con toda tu mente. Le he dado,
Bueno, ponía mente ahí. Ahora seguramente saltarán todos de golpe. Dale tú, por favor, hermano. Le voy a dar una vez más. Bueno, ya está, pasamos del PowerPoint. Con toda tu mente, tu mente que evidentemente igual, o sea, pensamientos, nuestra parte intelectual también, no todo puede ser emociones. No todo puede ser emociones, no tampoco. O sea, sí, pero no todo. Tiene que ser, o sea, tus decisiones más pensadas, poniéndole a Él en primer lugar, ¿no? Ahora venga, vamos para adelante y ya iremos improvisando. No, somos gente que ama a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. Es decir, que antes de tomar una decisión consultamos con Él, porque Él es lo primero, porque realmente está en el primer lugar. Y dice el Salmo 1, bienaventurado el varón que medita en su ley de día y de noche. Eso es lo que hace prosperar a una persona, ponerle a Él en primer lugar verdaderamente con todo. Y no solamente es intelectual, sino también la disposición y la actitud de nuestra vida. De hecho, en pasajes paralelos, cuando habla en el Deuteronomio, en el Shema Israel y también en Marcos, cuando dice amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, dice con todas tus fuerzas. Con todo, que de hecho que ese es el siguiente punto, ya está ahí la mente, ya ha aparecido, ¿no? Pues en el siguiente punto, para terminar esta parte, yo lo he calificado así al máximo, porque me llama mucho la atención que dice con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo, 3 veces lo dice. Es decir, en el máximo de tus facultades. Todo esto a tope, al máximo. Para terminar diciendo, ese es el primero y gran mandamiento. O sea, si no empiezas por ahí, no quieras empezar por otro lado. Es el primer lugar. Por eso estamos aquí, mis hermanos, y estamos aquí por cualquier otro motivo que no sea Él en primer lugar. No, luego hay otros motivos, porque a lo mejor has quedado con alguien después y vas a comer juntos, hoy tenemos una paella. Pues es un motivo. Pero si has venido por la paella nada más, o si has venido porque, no sé, ¿me entiendes? Sí, lo primero. El punto número 1 es la vertical. Y cuídate de que esto sea lo primero realmente. Porque si no, cuando empiezan a fallar cosas en la horizontal, vas a resbalar, te vas a pegar un resbalón impresionante. Porque todo estaba fundamentado sobre lo horizontal o sobre otro tipo de cosas, ¿me entiendes? La cruz estaba al revés. No, hay una base y el primero y grande es Él. Se llama adoración. Por eso entendemos ahora cuando decimos que adoración no es un estilo de música, es un estilo de vida. Es tenerle a Él en primer lugar, con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente o con todas las fuerzas, al máximo, con todo. No te olvides de eso nunca, es lo primero. Entonces, cuando venimos en la primera parte del culto y estamos cantando y adorando, ¿a quién? A Él, que es el uno. Olvídate de la paella. O sea, es su tiempo. Y cuando Él te habla, escucha lo que te dice. Tómalo en consideración. Él es el número 1, es el number 1 para cada uno de nosotros. Eso es lo que Jesús dice al máximo. No podemos estar a medias con Él. ¿Por qué? Porque Él lo dio todo. Él dio a su Hijo Jesucristo por cada uno de nosotros. Por lo tanto, si no vas por ahí, si vas a medias, si hay otra cosa que ocupe su lugar, tienes que detenerte ahora mismo. Ahora mismo, tienes que parar el carro. Tienes que parar. Y tienes que... Si lo que te está ocupando realmente es tu bienestar, que tú realmente seas feliz, que yo no siento... Olvídate, Él es lo primero. Su persona y lo que Él dice es lo primero. Pon eso en el lugar primordial. Ponlo en el lugar que le corresponde. Lo otro empieza a ir todo a su sitio. Las cosas se empiezan a solucionar cuando Él es lo primero. Este es el gran mandamiento y se llama el mayor de todos porque hace un compendio de la más excelente respuesta que podemos darle al ser más excelente del universo que es Él. Darle todo a Él y que Él sea y ocupe el primer lugar. Pero viene el segundo que es similar, segundo lugar, pero es semejante. Es semejante en la siguiente diapositiva, que es hacia el hombre. No solamente hacia Dios, sino hacia el hombre. Esto definitivamente, hermanos, ha dejado de funcionar. Ahí está. Se parece al primero en que también tiene que ver con el amor. Y es semejante, pero es el segundo y sobre todo es consecuencia del primero. Este es importantísimo, y acuérdate que los dos resumen todo, pero este es consecuencia del uno, es consecuencia del primero. Mira este versículo en Primera de Juan, si lo puedo poner, y si no, pues yo creo que me he quedado sin pila. Si podemos pasar la próxima diapositiva y ver este versículo en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 20, donde dice el apóstol Juan, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso.
Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Eso se va inseparable. No me vengas diciendo que amas a Dios cuando tu trato con el hermano es vejatorio. No me vengas diciendo que amas a Dios cuando le metes unas palizas a tu esposa, que mejor que nadie lo sepa, porque vas para adelante. Es imposible. No me digas que amas a Dios cuando te importa muy poco el bienestar del hermano. Y no les está regañando, les está diciendo, no puede ser. Lo uno va en consecuencia de lo otro. Si amas verdaderamente a Dios, de forma natural vas a amar al prójimo. Es algo inseparable, es suficientemente llamativo que aquí no dice con todo tu corazón, amarás al prójimo con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. No lo dice, eso lo reserva para Dios. Pero para el prójimo reserva otra frase, dice como a ti mismo. Como a ti mismo, muy llamativo. Mira este versículo en Mateo capítulo 7, versículo 12, si lo podemos ver en la pantalla. Este es un versículo que llaman la regla de oro. Dice así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque esto es la ley y los profetas. La regla de oro, la horizontal, que viene de la vertical, en primer lugar, pero es semejante. Y te quedas cojo si pretendes solamente quedarte con la vertical. Porque se tiene que complementar con la horizontal. Como a ti mismo, esto se llama la regla de oro. Y hablaba en esta semana con un hermano querido, un amigo, y me dijo una frase que se me ha quedado ya grabada. Me dijo, cristianismo es relaciones, punto. Y dije, es la horizontal. De verdad, cristianismo no es teología, simplemente. Cristianismo no es aferrarte ahí a la vertical y venga, simplemente yo vivo en mi ermita, apartado del mundanal ruido. No, cristianismo no es espiritualismo vivir al margen del mundo y de la realidad que nos rodea. Eso se puede llamar ascetismo, arrogancia o como quieras, pero no es cristianismo. Cristianismo tiene que ver con la relación, el cristianismo es la historia del hijo pródigo. Un hijo que vuelve y restaura. Se restaura algo. Cristianismo es la historia del buen samaritano. Cristianismo es la historia de la mujer samaritana en la fuente que encuentra verdaderamente el motivo de su vida y la fuente para no volver a tener sed nunca más. Cristianismo es un paralítico que de pronto recibe su sanidad. Cristianismo es un ciego de nacimiento que no sabe cómo ha pasado, pero de pronto no le hagas preguntas, no entiende nada, pero sabe que era ciego y ahora ve. Eso es cristianismo. Alguien que ha sido absolutamente transformado. Cristianismo es un ladrón en la cruz que sin currículum y sin tiempo y sin posibilidades encuentra la vida nueva. Cristianismo es un etíope que no sabe ni a dónde va y que está leyendo y no entiende, pero de pronto encuentra la vida. Porque alguien le explica la palabra. Esos evangelios son relaciones, son gente que se acerca, son personas que dan a otros lo que han recibido de gracia. No es nadie poniéndose en ningún pedestal ni diciendo yo soy tu solución. No, yo conozco la solución, soy un pordiosero. Diciéndole a otro pordiosero donde hay agua, porque la he encontrado. Y es gratis, ven y ve, le dijeron a Felipe, a Natanael, ven y ve. Eso es cristianismo. El cristianismo no termina con la vertical, créeme. Y la gran pregunta es, ¿qué hago yo? ¿Qué hago yo? ¿Qué haces tú? ¿Qué hacemos nosotros? ¿Qué estamos haciendo para cumplir el gran mandamiento? Y te repito, ni siquiera intentes avanzar en la horizontal si no conoces la vertical. Porque hay un orden. Por eso es tan importante, por eso es lo primero del mundo, entender y conocer a Jesucristo. Pero fíjate que le dice a Dios con todo tu corazón, tu alma, tus fuerzas, al prójimo como a ti mismo. He estado pensando y simplemente, y termino, mis hermanos, y nos vamos a la paella, para los que les estén crujiendo las tripas ya. Escúchenme, terminamos con esto, pero cuando dice como a ti mismo, me he estado cuestionando cómo me amo a mí mismo. ¿Cómo te amas a ti mismo? Porque la regla de oro dice eso, como quieres que te hagan, haz, ¿no? No, nosotros, la sociedad, tenemos otra idea, ¿no? Yo te voy a tratar como tú me trates. O sea, lo que yo reciba, espérate, que arrieros somos y en el camino andamos, ¿vale? O sea, lo que me hagas hoy, tranquilito, que mañana te lo voy a pagar. Es que la regla de oro es al revés, se anticipa.
Como yo quiero que tú me trates, así te voy a tratar. Eso es cristianismo, es lo que Jesús dijo. Es que a mí no me saludan. Pero tú quieres que te saluden. Sí. ¿Tú quieres que te abracen, que te acojan? Sí. Dale, ¿leemos el versículo? Pues como quieres que te hagan, empieza. Que no puedo. Entonces te falta la vertical. Te falta la vertical. Empieza por donde hay que empezar. Porque si no, es otra vez una ley del Antiguo Testamento. Haz esto, haz lo otro, deja de hacer esto, no haga. No, conoce a Jesús. Y conocer a Jesús es más que un conocimiento intelectual. Es con todo el corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Y no tenemos todas las cuestiones atadas. Cristianismo no es para las personas que tienen absolutamente todo en la vida solucionado. Es precisamente para los que no lo tienen solucionado. Porque cuanto menos solucionado lo tengas, más te aferrarás a la cruz. Más vendrás a Él. Cuanto más solucionado lo tengas, más arrogante y más prepotente serás. Y más tendrás una actitud de tenerlo todo solucionado y de andarte sobrado por la vida. Y no hay mucho lugar para eso. Pero me encanta la mesa del maestro que está llena de pordioseros, de cojos, tullidos, mancos y paralíticos que saben y que han... Ayer estuve en una boda en la que me senté al lado de un sevillano que no paraba de hablar. Me sentaron al lado de él, no paraba de hablar y me lo pasé pipa. Porque te digo, no bebí ni una gota de alcohol y me lo pasé pipa. Me pasé pipa porque no hacía más que contarme lo que el Señor Jesucristo había hecho en su vida. Y lo voy a traer un día aquí, lo voy a traer para hablar con nosotros y para hablar. Porque yo le dije, yo estoy preocupado por personas, necesitamos gente que ha tenido tal encuentro con Jesús, ha tenido tal golpe, que ha marcado tanto un antes y un después, que diga, no quiero volver para atrás, ni loco. Y a veces como cristianos nos limitamos a sobrevivir y a mantener lo que tenemos y a ver cómo sobrevivo yo en un mundo tan hostil ¿sabes? Es como, a ver, ¿hasta dónde puedo llegar yo sin caerme? En vez de decir, ¿cuánto me puedo meter yo en los brazos del Maestro para que su plan perfecto sea cumplido para mí? Me importa renunciar a lo que sea, no me importa. Renuncio, le quiero a Él. Atrás el mundo, la cruz delante. No vuelvo atrás. Es la vertical. Y te digo, se solucionan un montón de cosas solas. Y hace falta la enseñanza y el discipulado, hace falta muchas cosas. Pero se soluciona un montón cuando Cristo es el centro. Cuando Él es lo primero. Es el gran mandamiento. Llega este listo, experto en la ley. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento? Esperando pillarle. Y le dice el Señor, mira, de los 613, apúntate 2. Y póntelos en el dintel de tu puerta, apúntalos bien. Ama a Dios por encima de todo. Corazón, alma, fuerzas, mente, todo. Primero. El segundo, semejante. Pero es el segundo, semejante. Viene en ese orden. Al prójimo como a ti mismo. Decía yo, y con esto terminaba, que ¿cómo me amo a mí mismo? ¿Sabes cómo me amo yo a mí mismo? Me preocupo por lo esencial de mi vida. Yo me preocupo por lo esencial de mi vida. O sea, yo me preocupo por comer. Yo me cuido. Esto me cuido. Y no me dejo morir. Físicamente yo trato de estar saludable y de no enfermar. Cuido de lo esencial en mi vida, me nutro en lo emocional también. Trato de protegerme de las cosas que me pueden herir emocionalmente. Y trato de superar las cosas que me cuestan o que me duelen o que son heridas interiores. Trato de superarlas y de vencerlas y de controlar mis emociones para que no me lleven a la locura. Cuido de lo esencial y espiritualmente me nutro. Busco a Dios. Tengo una disciplina seria para ponerle en el primer lugar y para buscar su palabra y buscar su rostro diariamente porque sé que eso es el todo de mi vida. Sin eso no soy nada. Así que me cuido en lo esencial. Vale, pues ahora al prójimo igual. ¿Tú qué haces? ¿Cómo te amas a ti mismo? Porque la pregunta es, ¿al prójimo? No hablemos de cristianismo real si no estamos dispuestos a hacer esto que Jesús dice. Es el gran mandamiento.
¿Cómo me amo yo a mí mismo? Porque el tema no era con toda tu alma, tu mente, tu corazón, eso era para Dios, pero para el prójimo es como a ti mismo. ¿Cómo me preocupo? ¿Cómo me amo a mí mismo? Me preocupo por lo menos esencial también. Por el ocio me preocupo, ¿eh? Trato de tener mi descanso, trato de tener cosas que me hagan desconectar. Me doy caprichos de vez en cuando. Me compro cosas. Me hago regalos, me hago un homenaje de vez en cuando. ¿Tú no? Ya la pregunta es, ¿y al otro? Porque era amarle como a ti mismo, ¿no? Uf. ¿Cómo me amo a mí mismo? Pues ¿sabes cómo me amo a mí mismo? Me amo a mí mismo a pesar de. A pesar de. Me encantó en la boda de nuestro hijo mayor, predicó Pedro David y habló de una enseñanza muy, muy bonita, muy simple, que era, te amo porque. O sea, los dos tipos de amor, ¿no? Te amo porque y te amo aunque. Te amo porque eres guapísima, te amo porque eres un primor, te amo porque me das seguridad económica, te amo porque me provees, me cocinas muy bien, te amo porque es un tipo de amor. Pero el te amo aunque es otro tipo de amor. Te amo aunque eres bastante fea. Te amo aunque estás gordo. Te amo aunque te huele el aliento. Te amo aunque eres muy inconstante. Te amo aunque no siento. Ayer estuvimos en una boda, me conmovió. Una boda no al uso. La primera boda que he tenido que hacer en inglés y me traducían al español, porque era internacional, eran gente diferentes. Y las personas que casábamos eran gente que no eran habituales, para nada. Para deciros, es la primera boda también en mi vida que yo he experimentado y que he visto que mientras se decían los votos, los novios estaban lavándose los pies el uno al otro. O sea, y era como que decías tú, madre mía, ¿cómo vamos a salir de aquí, no? Y yo estaba así, sujetándole el micro al novio, mientras él de rodillas le lavaba los pies a la novia y le decía sus votos. Y dijo una cosa que me partió el corazón. Yo lloro por cualquier tontería, lloré allí mismo. Le dijo, te quiero, te amo, no he conocido a nadie como tú, lo que siento por ti no lo siento por nadie, pero te prometo que si algún día se acaba el sentimiento romántico, te seguiré amando y siéndote fiel por decisión. Un joven. Y dije, wow, ¿a qué escuela bíblica ha ido este? ¿De dónde saca esa convicción? ¿No? Wow, me quedé totalmente prendado de ese concepto y de esa frase. ¿Sabes? Yo me amo a mí mismo. Si hay que amar al prójimo como a mí mismo, ¿cómo me amo? Pues yo me amo a pesar de. Porque yo me conozco, ¿eh? Yo me conozco bastante. Y yo sé lo que sería yo sin Cristo. Déjame decirte que esto que ves aquí no soy yo. Las cosas que ves y tal, y no sé, eso no soy yo. Que va. Tengo un hermano gemelo en casa que no ha venido hoy. No lo suelo traer, no lo suelo sacar mucho. Tela con él, ¿eh? Me abduce a veces. Yo sé lo que soy yo me conozco. ¿Y sabes qué? Me amo a mí mismo a pesar de. Me sigo amando, me sigo dando oportunidades. Me amo a mí mismo, perdonándome. Me perdono. Sigo creyendo en mí, aunque he fallado en cosas, ¿eh? Pero sigo levantándome y sigo diciendo, venga, Marcos, otra. Te han tirado 74 veces a la lona, ahí vamos a por las 75. Me doy oportunidades y me perdono. Al otro como a ti mismo. Porque ¿cómo guardamos cosas? No lo haces contigo. ¿Entendemos lo que Jesús está diciendo? Lo grandísimo que Jesús, claro, 613, ahí están. Ahí están los 613. Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Toma ya, hala, ya tienes algo para lo que pensar, listo, al fariseo este. Ya puedes ir pensando, de camino a casa. Claro, por eso vamos a hablar de ágape. Porque la horizontal en esto es fundamental. Cristianismo es eso, hermanos. Cristianismo es eso, es la cruz. Es la cruz. Cristianismo es la cruz. No hay ningún muerto en la cruz. Está libre, ha resucitado. Cristianismo es la cruz.
Recuerdo la serie que hicimos una vez que se llamaba Una cruz en el desierto. Me encantan los simbolismos en el Antiguo Testamento, cómo se posicionaban las tribus en el desierto, el tabernáculo en medio, y 3 tribus hacia la derecha, 3 tribus hacia la izquierda, 3 tribus al norte, 3 tribus al sur. Míralo desde arriba, desde un helicóptero, ¿y qué es? ¿No? Está lleno el Antiguo Testamento de guiños a la cruz. Cristianismo es la cruz, un brazo vertical y uno horizontal. Y cuando terminaron las preguntas que querían hacerle para atacarle y para terminar con él, Jesús pasó al ataque. Después de que querían encontrarle algo, Jesús dijo: ¿habéis terminado? Vale, me toca. El Cristo, cuando venga, ¿de quién es hijo? De David. Lo hemos estudiado. Y dice Jesús: y entonces, como si es su hijo, ¿por qué le llama Señor? Cuando dice en el Salmo: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Si David es el Padre y el Cristo es el Hijo, ¿cómo es que le dice Señor? Y ¿sabe lo que dice? Que ninguno osaba ya preguntarle. Porque lo que Jesús está diciendo es: señores, hay que conocer al Cristo. Esto es imposible. Si la ley era imposible de cumplir con 613, ¿cómo resumiéndolo en 2? Pero ¿quién es el guapo? Solo Él. Tienes que conocer a Cristo. Tenemos que conocer a Cristo. No solo conocerle a nivel de haber oído hablar de Él. No solo conocerle en cuanto a que intelectualmente sepas quién era o sepas situarle en la línea del tiempo históricamente. Tienes que conocerle porque esto que Jesús dice solo es posible en Él. Solo es posible en Cristo. Y te transforma. Y por eso como iglesia es lo que queremos, es lo que deseamos, es lo que predicamos. La vertical y la horizontal. Nosotros lo llamamos adoración y lo llamamos ministerio. Hoy tenemos una paella y es compañerismo, es un tiempo en el que queremos estar juntos los unos con los otros. Y queremos fomentar esa amistad y el tiempo juntos. Es maravilloso. Quédate si puedes, si no te apuntaste, tráete algo y vente con nosotros. Que podamos pasar ese tiempo juntos. Es importante. No hay nada como la iglesia de Cristo. No hay nada como la cruz de Cristo, el cristianismo. Y es momento de aprovechar el tiempo. Y quiero terminar y vamos a orar. Y quiero hacer un llamamiento desde aquí a todos aquellos que conocen a Jesús, pero que de alguna manera estas cosas que son tan fundamentales, como que bueno, son cosas que todos sabemos y queremos predicaciones profundas. Queremos que nos hablen, no sé, del milenio, si vamos a tener alas o no. Está interesante, pero ¿sabes qué? Estamos llamados aquí a amar a Dios por encima de todo y a nuestro prójimo como nosotros mismos. Ya vendrá lo que tenga que venir. Digo, hay cosas interesantísimas, ¿no? Pero el sexo de los ángeles, de verdad, o sea, ¿vamos a discutir de eso? ¿Qué quieres tú de mí aquí y ahora? Trata de averiguarlo y pon manos a la obra, porque es tiempo de vivir como es digno del llamamiento con que fuimos llamados. Quiero hacer un llamamiento a quienes no conocen a Jesús, a aquellos que no saben quién es Él, aquellos que quizá han oído hablar de Él, pero han vivido, tienen que reconocer que vives de espaldas a Él, que no es parte integral de tu vida. Quieres hoy que Él lo sea. Te estoy hablando y te estoy pidiendo, si eres tú esa persona, quiero orar por ti. Dios bendiga esa mano. Vamos a ponernos en pie. Vamos a ponernos en pie, por favor, y vamos a orar. Pido a los músicos que suban, por favor. Y cerremos nuestros ojos, vamos a orar. Hay una persona que ha levantado ahí su mano, entiendo que respondiendo a lo que estoy diciendo, pero quiero rogar a todos, ¿no?, que oremos, inclinemos nuestros rostros para orar y proveamos este momento para personas que quieran verdaderamente dar su vida a Jesucristo. Y si hay alguien en cualquier lugar donde estés ahora de la sala, en cualquier lugar de la sala, y este es tu día, y quieres conocer a Jesús y venir a Él, te invito a que levantes tu mano ahí donde estás. ¿Dónde estás? Dios te bendiga. Dios bendiga esas manos. Dios bendiga esas manos. Dios bendiga esas manos. Dios te bendiga. Dios les bendiga. Esta señora ha venido aquí al frente.